Vale, la veis, ¿verdad? Sí, Vale, perfecto. A ver. Sí. Vale, pues como os decía, vamos a hacer un poco de dónde estamos y qué queda para que todo el mundo tenga claras las fechas de lo último. Em, Después hablaremos un poquito sobre el comité de inversión, algunas cosas que ya hemos mencionado, pero por recordarlas. Luego haremos un repaso de cómo hacer el pitch, pero no como hicimos en la bootcamp, sino como con un ejemplo, ir viendo qué cosas sí o sí tenéis que incluir en vuestro pitch, muy aterrizado al pitch del comité. Y luego dejamos un espacio para preguntas. Bueno, podéis preguntarme como siempre, podéis preguntar durante la sesión, pero bueno, ahí dejamos ese huequito también. Lo siento si me voy parando, es que me van saliendo los para admitir a la gente. Vale. ¿Dónde estamos y qué queda? Bueno, como veis, aquí veis todo el viaje del programa. Ya hemos pasado la convocatoria, ya hemos pasado esta primera parte de diagnósticos también. Y ahora estamos en esa y formación, y ahora estamos en esa parte recta, super mega final, precomité. Y lo que viene después, bueno, y las fechas que algunos habíais tenido un poco de dudas porque las cambiamos, son el 6 y el 9 de marzo. Espero que esto ya todo el mundo lo tenga súper claro, pero por si acaso lo recordamos. Em, Después de esto hay la decisión de inversión y después la fase posinversión para aquellas que sean invertidas. Entonces, después lo que decíamos, el acompañamiento de 6 meses para las que seáis invertidas y durante toda la vida de la operación. Y también el Community Day, que eso haré zoom ahora en otra slide. Os lo presento un poco mejor, que creo que esto sí que es la primera vez que os lo comentamos. Vale. Perdona, Rocío, el 6 y Sí, 9 de marzo, ¿están definidos que el 6 sea para sí. una cosa y el 9 para otra? Sí, como ahora, no os lo quiero decir mal de memoria, pero como Vale, ahora vamos a llegar, sí, sí, sí. ok. Vale, lo que decía, toda esta parte es todo el viaje que ya hemos hecho y ahora esto es lo que nos queda, ¿no? Estamos ahora en esta sesión precomité. Hasta el día 25 trabajo individual para las últimas modificaciones que tengáis que hacer en los entregables. Y fecha de entrega el miércoles 25 de febrero. Lo hemos retrasado un par de días por cambios que ha habido con algunas fechas y tal, pero ese día es súper importante que entreguéis porque ese día es el día que tenemos que enviar la documentación al comité. Entonces no tenemos la flexibilidad que igual hemos tenido en otros casos. Después, la semana que viene también, entre el 23 y el 26 hay los ensayos de pitch. Después de los ensayos de pitch, lo único que tenéis que hacer es practicar y practicar y practicar más para el pitch hasta llegar al comité de inversión. Ay, que no me... el entregado del definitivo, los mismos archivos que siempre, ya lo sabéis, el DEC, el Excel de impacto, el Excel de proyecciones, los estados financieros. Y en este caso sí que os tenemos que nos entreguéis el pitch, pero esto no se entrega al comité de inversión. Esto es sobre todo por tener nosotros de backup, o sea, que tengamos actualizada la última versión de vuestro pitch siempre para tenerla de backup en el comité si os pasa cualquier cosa que no podéis compartir o lo que sea para poder ayudaros. Y también porque es súper importante, ahora lo volveré a decir, que traigáis ensayado el pitch a los ensayos de la semana que viene. O sea, que no vengáis de cero porque si no nos vamos a poder ayudar. Entonces, el comité de inversión. Mira, ahí tenemos las fechas, Sara. Alimentación sostenible el 6 y arte ciudadano el 9. De 3 a 6 de la tarde, pero en realidad será más bien entre las 3 y las 5 que os daremos vuestro slot concretamente, que esto sí os lo daremos durante la semana que viene seguramente, em, de cada uno qué espacio tiene. Es decir, la presentación es individual, no es como en el simulacro que estábamos todos y escuchábamos todos el pitch de todos, no. Iréis entrando uno a uno, sí que os pediremos con un margen de 5 minutos antes, 5 minutos después, porque hay veces que hay retrasos y tal, pero eso, entraréis en el Zoom y estaréis ahí en la sala de espera hasta que yo os dé paso. Ese día también súper importante que si tenemos, o sea, que estéis atentas al WhatsApp y también que si tenéis cualquier cosa me escribáis al WhatsApp, porque como estamos en el ordenador, para mí es más difícil estar pendiente del correo. Entonces, muchísimo más ágil con WhatsApp. ¿Quién habrá en el comité? Pues nosotros, el equipo de Ship2B. Además de John y yo, estará también Guillermo y Pep, que es el experto financiero.
bueno, que ya le conocisteis en la bootcamp todos. Y de la Fundación Daniel y Nina Caraso estarán la responsable de cada vertical, Pilar en alimentación, Pepa en arte, y estará Lucía Casani también la directora. Y luego hay asesores externos expertos en cada una de las temáticas que cambian según la vertical. Presentaréis el pitch. Cada proyecto tiene 7 minutos para el pitch y 8 para las preguntas. Y la dinámica es la siguiente. Vosotros entráis, hacéis vuestro pitch y os harán todas las preguntas. Las anotáis, todas las preguntas seguidas que tenga el comité, y después respondéis todas seguido. Importante aquí que no os vayáis a las ramas y contestéis seguidito, porque aquí sí seremos mucho más estrictas con el tiempo para que nos dé tiempo a pasar todos y a tener todo el debate y todo lo que hay que hacer después de que terminéis vuestro speech. Entonces, que no os vayáis por las ramas y aprovechéis muy bien todo el tiempo que tenéis, tanto el del pitch como el de las preguntas. Y nada, que como a modo ensayo lo que hemos hecho ha sido ese último día de la bootcamp, un poquito más caserito y con lo que llevábamos de primer intento, y la semana que viene el ensayo de pitch, que de nuevo es individual. Entonces, este ensayo de pitch lo vamos a hacer por Zoom para que quienes no estéis tan acostumbrados a utilizar Zoom, pues estéis tranquilos también de poder probar de compartir la pantalla y todo eso con nosotros. Seguramente la mayoría serán con John, yo me sumaré solo a algunos. Importante lo que os decía, traer el PowerPoint de la presentación del pitch y haber ensayado el pitch. Es decir, que no vengáis de cero porque si no, nos vamos a poder dar feedback de valor. Em, y también que si alguien falta, que de hecho faltáis algunos por reservar la fecha del ensayo, que por favor lo hagáis. Si se conecta John ahora os envío por el chat. Si no, lo tenéis en mi último mail, si lo podéis ver ahora. Si alguien tiene algún problema con las fechas propuestas, que nos lo diga. O sea, no esperéis tampoco a la semana que viene para deciros que no os encajaba ninguno, porque así tenemos tiempo también para daros alternativas. Sí, perdona, Rocío, creo que en el mail que has enviado no estaba el enlace Ah, para poder ver. vale, me lo apunto. En el anterior sí que estaba, ¿verdad? Porque algunos os habéis apuntado. Sí, Va, sí, pero en este último yo he intentado para comprobar que lo teníamos ya reservado y no he encontrado el enlace. vale. Me lo voy a apuntar. Mirar el enlace, si nos lo vuelvo a mandar. Vale, gracias, Sara. Vale, y por último, lo que os decía, el Community Day es el evento de cierre de la edición, tanto del anterior cohorte como de esta, de toda la edición, de todo el año. Y es un evento que hacemos abierto al público, que en realidad este año tiene hemos innovado un poquito y tiene como dos partes importantes separadas. Por la mañana es una jornada exclusiva para los proyectos financiados, en la que trabajamos pues, con los financiados de todas las ediciones y pues para compartir retos, aprendizajes, habrá alguna formación y tal, pero esto lo que os decía, sería solo si sois financiadas. Y a la tarde sí que es una jornada abierta al público, aunque sí que es bajo invitación. Entonces, lo que hacemos es traer a toda la red de TINA, tanto mentores de varias ediciones, partners, obviamente, emprendedores que hayan participado también en otras ediciones, financiadores de nuestra red, un poco, pues gente que creemos que es interesante que conozcáis y que se conozcan entre sí, para celebrar eso, el cierre de la edición, compartir aprendizajes y tal. Será en Infinito de Delicias el 16 de abril, entonces si podéis reservaros la fecha, pues, las financiadas sería durante todo el día, pero todas las demás estáis invitadas también a venir a la tarde, así que igualmente si estáis por Madrid sería súper interesante que os unáis. Vale, ¿hasta aquí alguna pregunta? Hola Rocío, yo sí que tengo una pregunta, perdón, es que no se me enciende la cámara. Soy Sí, dime. Cristina de la Benéfica. Dime. Es que no sé si me lo he perdido. Desde que se hace el pitch al comité de inversión hasta que se decide cuáles son los proyectos Mm. seleccionados, ¿cuánto se tarda más o menos? Vale, no lo he dicho. Seguramente suele ser muy, muy rápido, pero no os quiero decir fechas por si acaso esta vez no es muy rápido, pero normalmente salimos del segundo comité, eso sí, con las decisiones ya tomadas. Entonces, durante la semana el 9 es, ¿no? O del 10 del segundo comité, esa semana yo diría que casi seguro que
Vamos, me parecería muy raro que nos lo hayamos dicho. Suele ser bastante rápido. Vale, muchas gracias. Nada, a ti por la pregunta. Importante. ¿Alguna otra? Vale, pues entonces sigo. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. Vale, del comité de inversión, pues poco que no sepáis ya, pero bueno, que vamos a seleccionar hasta 5 proyectos entre las dos verticales de los 15 que estáis participando. Como ya sabéis, el instrumento es el préstamo, el fondo total es de 500.000, pero el ticket que podéis pedir es entre 50 y 100. Creo que esto ya lo habréis ido revisando con John, así que seguro que todos lo tenéis súper claro. Y eso, en lo que van a participar las financiadas es en esta parte exclusiva, digamos, de la mañana del Community Day, ese acompañamiento durante los 6 meses y el acompañamiento ad hoc durante toda la vida de la operación, es decir, los 5 años que estemos haciendo el portfolio management con vosotras. Otros recordatorios importantes, la diferencia entre deck y pitch, no sé si en esta edición hace falta, pero en muchas ha hecho falta. Entonces, por si acaso, el deck es ese documento grande que entregasteis o que habéis ido entregando, que hemos ido revisando sobre todo con John en esas sesiones con él, que este sí que incluye todo eso que veis ahí, mercado de competencia, análisis del negocio, modelo financiero, análisis de impacto, propuesta de inversión y cualquier anexo que tengamos. Es un documento profundo, digamos, que tiene toda la información de vuestro proyecto. Y el pitch es una especie de selección de las cosas más importantes del deck. ¿Por qué? Porque tenéis que ser capaces de contarlo en súper poco tiempo. Entonces, como me voy a profundizar ahí más tarde, no me paro con todas las cosas que tiene que incluir, pero bueno, sería como un formato resumido y más comunicativo, digamos, que el deck, que se lo van a leer en realidad. Otros recordatorios importantes y consejos. Que el tiempo, de nuevo, súper estricto, 7 minutos. Un consejo sería que preparéis el tiempo que vais a estar en cada slide, em, que cubráis equitativamente tanto impacto como negocio, es decir, las dos son súper importantes, entonces que no estéis mucho tiempo hablando sobre vuestro impacto y que no se entienda vuestro negocio o al revés. Y qué más vale, mensajes cortos y claros que no, que intentéis explicar todo como en el máximo detalle, sino que seáis claros y que eso, que aprovechéis muy bien cada minuto del pitch. Vale, hace referencia más a lo que nosotros hacemos, digamos, behind the scenes, detrás de las cámaras. Entonces, creo que ya os lo explicó John al inicio de la fase uno, pero vamos a recordarlo rápidamente, que es esta parte que hacemos de análisis de riesgos, ¿no? Cómo se lee todo el proyecto, digamos, ante el comité. Entonces, un segundo, que me van saliendo ahí. Vale. Lo que hacemos es analizar esas 4 cosas que veis ahí. Analizamos el riesgo de impacto del equipo, el comercial y el financiero. Entonces, voy a irme a cada una de ellas también. Cuando hablamos de impacto, ¿qué significa un riesgo alto de impacto? Significa que el impacto no se vea como algo transformador. Entonces, pues los principales mitigadores de esto, pues es que la intencionalidad se refleje en vuestro plan para materializar este impacto, que las validaciones estén hechas, ¿no? Que esas hipótesis, por ejemplo, que tengáis en vuestra teoría del cambio, que se puedan ver de vuestro trabajo de impacto, pues estén validadas en cierta manera, que os podrían preguntar igual alguna cosa en este sentido, ¿no? ¿Cómo conseguir realmente que, no sé, que gracias a vuestra metodología los niños aprendan? Me invento, ¿no? Como que tengáis alguna de estas, bueno, que haya alguna duda por aquí y que os lo pregunten o que pueda estar apuntado como un riesgo que no esté, bueno, un riesgo que esté contemplado. Entonces, sobre todo, se ve reflejado en la teoría del cambio y en todo ese trabajo de impacto que habéis hecho y también en la parte de, pues, de cómo vais a medir, cómo vais asegurados de que ese impacto se genera, etcétera. El equipo, pues sobre todo, se mira la capacidad y disponibilidad del equipo para afrontar el plan que estáis planteando, pues que no estéis planteando un plan súper ambicioso si no tenéis equipo para cubrirlo o que no estéis
no sé, que quizás tengáis una necesidad de un perfil concreto y que no lo estéis poniendo como parte de las necesidades de lo que pedís al fondo, ahí igual os preguntarían, ¿no? ¿Cómo vais a cubrir esa parte que necesitáis aún? Después, por el lado del riesgo comercial, eh, aquí sobre lo relacionado con la demanda y la disposición a pagar de los segmentos de clientes a los que os dirigís. Entonces, pues factores mitigadores son las métricas, es decir, vuestro histórico de estas métricas, pues en función del modelo de negocio, las validaciones que estáis trabajando que compartirís, bueno, que todo este trabajo de la estrategia comercial también que vais a presentar, ¿no? Em, entonces, eso, pues si vais a reforzar o no el equipo de ventas y de comercial, qué actividades de comunicación y marketing vais a tener. Vale, y por último, el financiero, que tiene que ver más pues, con toda esa documentación que habéis entregado de vuestros estados financieros y es la capacidad que tiene el proyecto de devolver o no el préstamo, la deuda, digamos, y pues los conocimientos que tengáis de finanzas para gestionar un préstamo, etcétera. Vale, esto sería más o menos. Lo he presentado un poco de rapidilla porque estoy pendiente también de que John se conecte, pero ¿hasta aquí habría alguna pregunta de esta parte? Rocío, este PowerPoint lo colgaréis en el Drive. Sí, os lo comparto. Vale, genial, Tanto el gracias. PowerPoint como la grabación. Vale, perfecto. Vale. ¿Alguna otra cosa? Vale, pues continúo, ¿eh? Vale, ya por último, eh, el repaso de cómo hacer el pitch. Eh, uy, perdón, me ruido aquí ahora, perdón. Guillem os compartía, si no recuerdo mal, en el taller de la bootcamp este gráfico en el que hablaba pues, de que un buen pitch tiene que tener como esta lógica de historia que nos resuena o nos hace conectar, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues como igual que las historias, pues un pitch tiene que tener como, digamos, su contexto, su conflicto y su resolución. ¿Cómo se traducía esto en un pitch? Pues primero contando el contexto de dónde viene el proyecto, después el problema o la oportunidad que surge en ese contexto, por qué no está resuelto del todo, porque hay competencia pues, compañeros, digamos, de este problema que estamos solucionando que no lo están solucionando al 100%, por qué es tan relevante para terminar diciendo pues, cuál es nuestra propuesta de valor diferencial, cuál es nuestra solución, cuál es el impacto que generamos, gracias a qué modelos de negocio se sustenta y cuáles son, por último, ¿no? Los avances de hasta la fecha y el equipo que lo ha hecho posible y qué es lo que queda por delante, ¿no? ¿Cuál es ese roadmap o próximos pasos y qué necesitamos para lograrlo? Bajado aún más al pitch de Tina. Esta sería como la checklist de lo que tiene que incluir el pitch. El problema y por qué es relevante, como lo hemos trabajado en la teoría del cambio o en el árbol del problema, las causas y consecuencias de forma esquemática, la solución en términos de impacto y objetivos de impacto, esto quiere decir que quede muy claro por qué vuestra solución soluciona el problema del que acabáis de hablar. Después, el modelo de negocio de la solución, cómo generáis ingresos, cómo hacéis que sea sostenible económicamente. Lo que habéis conseguido a través tanto de métricas de impacto como pueden ser número de beneficiarios, no sé, escuelas con las que trabajamos, productores con los que trabajamos, lo que sea, y las de negocio, pues cómo ha ido creciendo la facturación, los ingresos, el equipo que hay detrás, súper importante también. Y la hoja de ruta aquí ponemos, incluyendo esa primera estimación de ventas e impacto que también hemos trabajado ya tanto en las proyecciones como en la documentación de impacto. Y por último, pero súper importante porque es a lo que vais, la petición de financiación, ¿vale? Entonces, os vamos a enseñar el ejemplo de Empower, que es una financiada del anterior corte de esta edición, que lo que hace es transformar espacios culturales para que sean accesibles para las personas con no, síndrome de Down, no, perdón, con autismo. Vale. Eh, entonces, ella empezaba su pitch. Esto no está en la checklist, pero es un poco de lógica, ¿no? Una primera carátula así bonita en la que os podéis presentar rápidamente. Entonces, pues, por ejemplo, ella empezaba con algo así como, buenas tardes, soy Laura,
y funden Power, que es el proyecto que hoy os presento, porque creo firmemente que la cultura solo es un derecho si es accesible. Os podéis poner más creativas o más inspiradoras, o podéis simplemente decir, soy Rocío y soy Program Officer de Tina. Y os voy a presentar mi proyecto. Fin, pero bueno, que haya como una primera carátula, ¿no? Vale, y ahora sí pasaremos al contenido. El problema y las causas y consecuencias de forma esquemática, que en su caso lo hizo todo un poco igual, junto, quiero decir. Entonces, he empezado pues contando, ¿no? Que 1,5 millones de personas con autismo no acceden de forma plena a la cultura porque existen unas ciertas barreras que se lo impiden, ¿no? Y ella utilizaba algunos testimonios, como el de esta madre de una persona con autismo, que se llama Esther y que pensó que durante mucho tiempo antes de conocer Empower, pues pensó que los museos no eran un lugar para su hijo. Y ahí ya pasa a enunciar claramente el problema, ¿no? El 80% de los espacios culturales europeos no son accesibles para todas las personas. Como veis, el problema claramente enunciado, digamos que sería el del centro de vuestro árbol del problema, y además de algunas otras cifras, ¿no? No es solo el hijo de Esther, sino que 472.000 personas no acuden por falta de accesibilidad a estos espacios. Entonces, importante también, que ya lo hemos dicho más de una vez, dar cifras para transmitir esa relevancia o esa magnitud del problema del que estáis hablando. Esto es porque existen distintas barreras sensoriales y cognitivas, barreras institucionales, barreras culturales. Si veis, ella le llama barreras, pero son las causas del problema en realidad, ¿no? Que luego las desgrana algunas, ¿eh? Pues hay falta de formación, de protocolos, de recursos adaptados, los entornos son imprevisibles, pues explicaba un poco esto. Y después habla de lo que genera, ¿no? De esas consecuencias que le llama impactos negativos en realidad, pero impactos, ¿no? Pues las familias dejan de participar en la vida cultural, los niños y niñas no pueden disfrutar del arte y del aprendizaje compartido y las instituciones pierden conexión con su comunidad y reproducen esas desigualdades. Eh, Vale, y hasta aquí sería la parte de impacto. Obviamente, hay que pulir el discurso. Yo ahora lo he dicho más o menos, yo no me sé su pitch de memoria, obviamente, pero como veis, súper importantes estas tres cosas. Problema claramente enunciado, cifras relevantes para entender la magnitud y esas causas y consecuencias de forma esquemática. Y después pasaríamos a la solución. Eh, lo que decía, ¿no? En términos de impacto y objetivos de impacto, que se entienda bien esta relación con el impacto. Entonces, ella empezaba, ¿no? Pues en nuestra solución parte de una convicción, que es que la accesibilidad no puede depender de proyectos puntuales, tiene que integrarse en la estructura misma de las instituciones culturales, etcétera. Y entonces hablaban pues de que tienen una metodología propia y explicaban un poquito la solución por encima, ¿no? Pero muy importante, la solución en una frase o la misión, digamos, en este caso, por cómo es su solución, ella opta por una cosa un poquito más inspiradora o más en tono de misión, pero hay otros que directamente, ya vais a ver que os voy a enseñar otro, que es literalmente lo que sois. Somos una compañía de teatro que hace no sé qué. Entonces, la solución en una frase, ¿qué hacemos concretamente? ¿Cuáles son los productos y servicios o actividades clave que nos permitan tener el impacto o cumplir con esa misión que decíamos? Entonces, pues en este caso, ¿no? Acompañamos a instituciones culturales, formamos y asesoramos a profesionales, involucramos activamente a las familias. ¿Y qué es lo que conseguimos? El impacto generado o esos objetivos de impacto que tenemos, ¿no? Pues que las instituciones sean más accesibles y sostenibles, que los profesionales estén más capacitados y comprometidos, que las familias participen y disfruten y así transformen su entorno. Y luego, pues depende del caso particular. Ella hablaba mucho de la metodología por concretamente su proyecto, pero bueno, aquí también, pues lo que consideréis importante para que se entienda bien cómo generáis ese impacto desde vuestra solución. Vale, después estaría el modelo de negocio, que aquí pues importante que expliquéis las líneas de negocio muy claramente. Pues hablaba, ¿no? Pues que su primera línea de negocio es la implementación a través del programa Empower Parents. La segunda línea de negocio es la de transferencia metodológica y la tercera la de servicios a instituciones culturales. Y explicaba un poco pues en qué consiste en cada una de ellas. Hablaba de la propuesta de valor, esta de
es un poco más complicado cuando intentáis abarcar un montón, entonces aquí también sed estratégicos con el tiempo y muy importante cuáles son las fuentes de ingresos, que esto se entienda bien en relación con las líneas de negocio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esa línea de negocio y cómo se generan los ingresos? Pues a través de servicios y certificaciones, venta directa, cuota de socios, etcétera. Entonces explicáis un poquito esta parte. Después pasamos a lo que han conseguido hasta ahora. Si os habéis fijado, ya en la slide de solución, ella ya ponía las métricas de impacto, que no me he parado a decirlas en ese momento, pero ella ya decía que han trabajado con 12 ya han trabajado, bueno, ya están trabajando con 12 instituciones, que han llegado a 3.600 personas, que han formado 467 personas profesionales. Entonces, esto, pues, si veis, en este caso lo ha mencionado aquí, hay otros pitch que lo mencionan en el momento bueno, que tocaría ahora, digamos. Y las métricas de negocio, sobre todo lo que decíamos, esa evolución de la facturación y ya la divide en las líneas, que así se ve muchísimo mejor, pues cuando habla de su modelo también, ¿no? Explica que la implementación es la base del modelo y es la que genera más ingresos, que crece de forma sostenida desde 2021, que se ha duplicado el volumen, que refleja esta consolidación del programa. em, Después, hablando de la línea 2 pues que tiene una evolución más variable, pero hay un pico en tal año gracias a no sé qué, que representa esta expansión de conocimiento, etcétera. Y pues de la línea 3 que se ha incorporado recientemente, pues consolidando esa nueva vía de ingresos y que supone un paso hacia la sostenibilidad y la diversificación del modelo. Pues un poco como explicaba ella toda esta parte. También mencionaba, bueno, no sé si lo llego a mencionar, pero bueno, ponía ahí el ticket medio de cada una de las líneas y la FI en el caso de la FI. Y eso, explicando un poquito, pues, en el conjunto, pues, cómo es esa evolución de la facturación y de las métricas de negocio. Vale, seguiríamos con el equipo. Aquí simplemente, pues, quiénes forman el equipo, pues hablar de que es un equipo que se complementa, que es un equipo pues, formado para hacer lo que hace, ¿no? Cuál es su puesto de cada una, cuál es la dedicación importante y si es remunerado voluntario. Entonces, esta información tiene que quedar clara y eso, que se vea que son perfiles complementarios. Y después una segunda slide que mencionaba el equipo, digamos, extendido, con los asesores, ¿no? Pues tenemos asesores que nos ayudan en finanzas, en proyectos europeos, en inclusión, en comunicación, pues un poco cubriendo todas las patas. Ya para terminar casi la hoja de ruta, ella ponía primero esta slide de la proyección, digamos, si lo anterior era a pasado, cómo habían evolucionado hasta ese momento las métricas de negocio, ahora ponía la proyección de cómo evolucionarán esas métricas de negocio, ¿no? Pues creceremos un no sé cuánto, queremos llegar hasta no sé cuánto de facturación, hasta no sé cuántos beneficiarios. Y mencionaban brevemente también la estrategia comercial de este crecimiento, digamos, ¿no? Entonces, súper importante también ahí la proyección de los ingresos, pero lo podéis hacer también con esta única slide, que sería la de roadmap. Entonces, aquí sí, pues explican, ¿no? Que este es el roadmap que resume su visión estratégica a los 5 años, consolidando pues en el año 2030 completamente este viaje. Entonces, pues que empezaría, ¿no? Breves titulares del plan, porque no nos da tiempo a explicar absolutamente todo lo que va a suceder cada año, pero pues en el 2025 consolidamos la base del modelo con no sé cuántas instituciones y el lanzamiento de los servicios. En 2026 iniciamos el escalado territorial y ganamos visibilidad, ampliando presencia en nuevas comunidades y en el ámbito europeo. En 2027, ta. Entonces, ir explicando un poquito el viaje aquí. Y también podéis incluir, que ella ya lo había hecho en la anterior slide, seguramente porque quería mencionarlo expresamente y que se viera esa evolución, esa proyección que había hecho, pero también se puede hacer aquí, ¿no? Si veis ahí abajo, los hemos quitado pues, por preservar obviamente la privacidad del proyecto, pero eh, ahí ella ponía también cómo evolucionaba la facturación en cada uno de los años, esa X amarilla de abajo. Y también cómo evolucionan en número de instituciones con las que trabajan, número de beneficiarios, lo que sea que hayáis proyectado, ¿no? Entonces, esta estimación de ventas y de impacto que hablábamos. Y por último, la petición de financiación, ¿no? Aquí es súper importante que quede claro. Pedimos apoyo para incorporar, bueno, pedimos apoyo de no sé cuántos
a tanto tiempo, pues al interés de no sé cuánto, para una contratación, ¿no? Para incorporar un perfil que refuerce la gestión de proyectos, para desarrollar una plataforma digital. Aquí también importante que expliquéis para qué, ¿no? Entonces, ¿qué pido? ¿Para qué lo pido? Aquí estaba súper claro explicado. Y además, si queréis, pues hacer una mención de cómo aprovecharíais ese acompañamiento de 6 meses, ¿no? Si tenéis alguna necesidad, pues nos gustaría terminar de reforzar nuestra estrategia comercial a través del acompañamiento de Ship2B los próximos meses o durante la vida de la operación, lo que sea. Y ya está, pues un cierre un poquito más inspirador si queréis para cerrar bonito y ya estaría. Entonces, esto que os he enseñado, ella lo presentaba, obviamente no hablaba de absolutamente todo lo que pone en las slides, esto ya es una cuestión de estilo, si queréis slides más limpias, digamos, con mensajes clave y tener muy practicado el discurso, o si queréis una cosa que esté como más completa, esto sobre todo ayuda en caso de que os hagan preguntas y tal, pero si no, no hace falta tampoco que llenéis de tanta información las slides. Pero es que además de estas slides, ella compartía, o sea, ella ahí dijo más cosas para que veáis que en tan poco tiempo dijo todo lo que os he dicho yo, muy bien estructurado el discurso y aún algunas otras ideas extra. Y esto lo pongo como ideas extra porque creo que no son súper importantes, como no son cosas que tienen que estar sí o sí, pero os las comparto porque igual alguno dice, ah, mira, pues esto creo que es importante para mi proyecto también, o os inspira para que veáis que también podéis adaptarlo, no tiene que ser exactamente como os lo he transmitido yo, ¿no? O como os hemos puesto esa lista. Entonces, ella añadía también algunos testimonios cuando hablaba del impacto logrado, ¿no? Pues hablaba del caso de 2 niños concretamente y pues brevemente para mencionar el impacto que había conseguido y como de alguna manera humanizar esos números, ¿no? Entonces aquí el riesgo máximo es que os pongáis a hablar de un testimonio y que os vayáis por las ramas. Entonces, si hacéis algo de esto, que también que sea muy consciente del tiempo que tenéis. Entonces, que no os vayáis por las ramas. Ella tenía el SROI, que es también muy interesante, pero esto seguro que muchos no lo tenéis, ¿eh? No os preocupéis, pero bueno, si tenéis alguna otra cosa de impacto ya hecha, creo que había otros que mencionaban que eran B Corp o alguna de estas cosas, pues también es interesante tenerlo. Si tenéis alianzas importantes, esto sí que os lo recomiendo mucho, pues que lo mencionéis cuando habléis de pues, lo conseguido hasta ahora o de vuestra solución, que mencionéis estas alianzas que tenéis importantes. Y luego ya hablaba mucho de, bueno, mucho, tenía muchas slides del impacto comunicativo que la verdad que las pasó muy rápido, pero también de nuevo el riesgo aquí sería pues que os vayáis por las ramas y perdéis tiempo muy valioso de todo lo demás. Entonces pues mencionaba, ¿no? Pues que han salido en estos medios y y pasaba las slides así un poco rápido. Vale, otros ejemplos rapiditos de pitch. Para presentar esta parte de problema, causas, consecuencias, solución, os voy a enseñar el caso de Aulafin también de este trocito, porque tanto ella como creo que Natalia también lo hizo así, creo que es una manera interesante si tenéis muy alineado impacto y negocio para ahorrar tiempo y que quede como muy claro lo que os explicáis. Entonces, ella hacía esta primera slide de problema, como veis, mucho más sencilla, digamos, que la slide de Laura. Entonces, enunciaba el problema de forma súper clara, esta falta de acceso al cine diverso que genera desigualdad entre los jóvenes de España, y ella, para hablar de lo relevante que es, mencionaba las consecuencias como un poco más en profundidad o poniéndoles este papel protagonista, digamos, en esta slide. En este caso no había, en este pitch, por ejemplo, no había datos, sí que es recomendable tener datos, pero bueno, que si no los tenéis es otra manera eh, de eso, de explicar por qué es tan relevante el problema, hablando seriamente, digamos, de las consecuencias, que no sea algo que pasáis por encima. Hacía esta slide como súper también esquemática y clara de las causas, ¿no? Pues es un problema que es multifactorial, sistémico, pero pues tiene 3 causas principales que trabajamos desde el proyecto, que son estas 3 y que generan estas consecuencias. Entonces hablaba un poco de las causas y abajo en los cuadritos azules de las consecuencias. Y esta es la slide que os decía que es como lo han hecho varios emprendedores, que suele ser bastante útil también. Utiliza 3 slides seguidas, digamos, en este formato, en la que pone la solución en una frase misión, como veis aquí, Elena, nada inspiradora, digamos, en ese sentido, súper clara, una plataforma digital de cine para centros educativos. Esa es su solución. Después abajo iba poniendo el objetivo de impacto, que esto va cambiando de slide en slide, las actividades clave al lado y las métricas de impacto también al lado.
Entonces, pues explicaba, ¿no? Nuestra solución es una plataforma digital que nos permite abordar las causas del problema. Desde el año 2017 democratizamos desde las escuelas el acceso a un cine diverso, ofreciendo experiencias de no sé qué, servicios online de no sé cuántos, cuidando la selección de películas y explicaba un poco todas esas actividades. Y hasta ahora hemos conseguido pues, llegar a 6.100 docentes registrados y estamos en 270 centros educativos. Entonces, como con este mismo formato, hace la siguiente, también favorecemos, y ahí va por el segundo objetivo de impacto, favorecemos la cohesión social, promoviendo durante el horario lectivo em, experiencias culturales comunitarias y bueno, habla un poco de las otras actividades que hacen esta línea. Y por último, hablan de este último objetivo de educación mediática y artística para una ciudadanía crítica, ¿no? Y de nuevo explican esas actividades. Lo que os decía, esta creo que si tenéis muy alineados impacto y negocio, o bueno, si tenéis un buen trabajo también por este lado, es una manera también bastante intuitiva y fácil para entender. Este lo he rescatado rápidamente para los que tenéis doble árbol del problema, por si estáis dudando de cómo presentarlo o si queréis alguna idea. Em, Mezcladís es un proyecto de la segunda edición que trabajan con personas en exclusión social a través de la restauración. Entonces tenían como este doble problema de inserción laboral y bueno, de prácticas sostenibles en restauración. Entonces hacían este primero, mostraban el análisis de impacto del primer problema, lo enunciaban, hablaban de todas las casuísticas según el colectivo, con los colectivos que trabajan, algunos datos sobre la problemática y mencionaban el segundo problema, ¿no? De la misma manera. Y después ponían esta slide como de la cadena de valor, que si no sabéis cómo hacer este discurso, la cadena de valor es bastante aliada, creo. Entonces explicáis por objetivos cómo se ve en el corto plazo, cómo se ve en el medio y cómo se ve en el largo, ¿no? De manera más resumida, que no os da tiempo a explicar absolutamente todo, pero bueno, sí cómo evoluciona, ¿no? Pues para cumplir con ese objetivo de inserción, en el corto plazo formamos a los alumnos. Bueno, explicaba un poco esos de corto plazo para que en el largo plazo pues, se puedan insertar y en el medio plazo se puedan insertar y en el largo plazo pues, se mejore la autonomía de estas personas. Pues un poco explicar la lógica de la cadena. Y sobre el equipo, os he rescatado esta de Urban Green Club también, que es un poco diferente a la de Laura, porque ellos utilizaban una sola en la que ponían pues, quiénes son los que están equipo en plantilla que está part-time, el equipo liderando, digamos, que está full time y el equipo asesor, todos en la misma slide y sobre todo que añadían ya en el propio, la propia slide de equipo quién era esa persona de contratación que pasaría a estar como dentro del equipo, digamos, pues a través de ese dibujito que ponían ahí. Que eso también es bastante interesante si vais a contratar como parte de la petición. Vale. Y aquí os dejo a vosotros, que creo que he hablado un montón. ¿Tenéis alguna pregunta sobre todo esto que os he explicado? Que sepáis que no había una sesión como esta nunca, ¿vale? Aprovecho y saludo. Hola. Que no Hola, tenía algo. Gemma. Hola. No, la verdad es que a esta sesión le hemos dado vuelta porque lo que queremos es que os sirva de súper utilidad, o sea, de que veáis ejemplos concretos, claros, ¿no? De cómo, cuál es el core de la presentación, lo esencial, y luego lo que ha hecho Rocío al final de, oye, que sepáis que además está esto, pero con los warnings de no os liéis, no os perdáis, ¿no? Porque es muy fácil que pongáis un testimonio y bueno, ya la hemos liado, no llegamos al negocio ni a la inversión, y en el minuto 7, chucuchum, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que yo creo que está como muy aterrizado y que aprovechéis para preguntar, pero en cualquier caso, pasa porque lo hagáis vuestro, ¿vale? O Sí, sea, la idea es que en esos ensayos de la semana que viene podamos ver una presentación, no digo de estas, porque tendréis que hacer la vuestra, ¿no? En la forma que queráis y que ahí os podamos dar feedback de estas cuestiones, ¿vale? O sea, porque el comité sí que es como las call, ¿vale? O sea, ese día tenéis que presentar y bueno, la presentación queráis que no, hace también bastante, ¿vale? Hace muy mucho, podéis ser, el proyecto puede ser súper bueno, pero si ese día habéis tenido un mal día, bueno, pues luego tenemos que levantar la,
Tenemos que levantar el ánimo de las cuestiones, ¿no? Entonces, que os toméis en serio lo del pitch porque es importante, ¿vale? Perdón, te dejo, Rosy, que estabas ahí con... Iván creo que tiene una No, pregunta. Iben tiene, eso es, iba a decir. Sí, que sí, ya hemos entregado el pitch, pero claro, la semana que viene tenemos el simulacro. Luego podremos modificar, entiendo, el pitch y llegar al comité con el pitch modificado. Sí, sí, sí. Esto no importa, ¿verdad? Vale. Es- Y luego, si hacemos modificaciones relevantes, os lo mandamos a posteriori también para que tengáis un backup por si algo. Eso es. Sí, es lo que, Vale. no sé si igual creo que lo he mencionado al inicio, sobre todo por eso, por tener el backup de que si nos funciona, que ya nos ha pasado, no estamos hablando de casos, no, no, ya nos ha pasado que nos vaya bien el internet, que se os caiga, que nos funcione bien. Entonces, ahí os podemos hacer de soporte si tenemos vuestra última versión. Entonces, sí que es súper recomendable que nos lo paséis. ¿Alguna otra pregunta? Tengo Es una simplemente última. que tengamos la última versión nosotros, ¿vale? No... Y luego también cabe la posibilidad que aún así el día anterior os dé la inspiración angelical o lo que sea, queráis cambiar algo y de repente parezca un pitch que no es lo último que tenemos, pues que nos avisáis, oye, hemos cambiado, ¿vale? ¿No? Por favor, porque vamos con una idea, ¿no? Y bueno, entre ras derecha o ras izquierda, pues que tengamos margen de poder maniobrar un poco, ¿vale? Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una cosita, buenas. Hola, Fede. Que he visto las presentaciones con mucho texto y vi que el feedback que se nos dio en el tal era que no pusiésemos tanto texto, ¿no? Eso fue un feedback que yo creo que recibimos varios en el... Entonces, claro, estoy un poco a veces como perdido con este tema. Y luego, otro también, por si quieres formato del jurado, de hacer todas las preguntas, de... Igualmente, veo como que la presentación es como técnica, ¿no? Con datos sí, pero en cambio, por ejemplo, a mí el feedback que me ha dado Tina es que contemos una historia, ¿no? Que sería como otra forma. Y bueno, no sé, un poco para ver cómo planteáis estas dos cosas vosotros. Pues si quieres que tire. Sí, sí, dale. A ver, digamos que hay dos tipos de presentaciones, ¿no? El pitch más inspirador, si queréis, ¿no? Más de demo day, ¿no? Para mí es un pitch más de audiencia grande en la que queréis resaltar determinadas cuestiones del proyecto y es más conectar con esa audiencia, ¿no? Porque es un público grande, diverso, etc., ¿no? Y donde necesitáis más herramientas para conectar. Y otra es el pitch cuando tienes enfrente al inversor, al que aconseja al inversor y al otro que aconseja al inversor, donde ellos ya saben la parte que no necesitan que les comuniques tanto, ¿vale? Y lo que necesitan es entender cómo funciona, qué plan y a dónde quieres llegar, porque para eso estás haciendo una petición de financiación. Entonces, en este caso, la presentación tiene que ser más en este foco, ¿vale? Si fuese más en un demo day o en algo por el estilo, tendría que ser el otro, ¿vale? Creo que con eso te he respondido, Ginés, ¿no? O sea, sí. Vale. Ojo, que tenga mucho texto no significa que, o sea, el texto tiene que ser el que tiene que estar. En el caso de Laura, yo creo que está bastante curado, qué es lo que hay en letra más grande, negrita, lo que le interesa que se quede, o sea, no, esto. Y aunque esté ese texto, luego no tenéis por qué leerlo todo. Tú vas dando una narrativa y ahí hay datos que soportan tu narrativa, ¿no? Entonces, también esa cuestión. Pero sí, Demo Day es otro pitch, igual el feedback que habéis recibido más y del taller de Guillem del primer día. Y ahora el foco tiene que ser más más foco técnico del comité de inversión, ¿vale? Sí, yo aquí diría sobre todo que por mucho que haya mucha letra en la diapositiva, que tampoco creo que sea una cosa que lo que dice yo, ¿no? Pues que quizás en un demo day o en un formato más para grandes audiencias sí que es súper recomendable que no haya esa letra, pues en este caso creo que no es tan importante, que aunque haya esa letra, que tú tengas el pitch súper, súper, súper pulido y no leas todo lo que hay en la slide y todo eso, ¿no? Pero sí que la narrativa, digamos, que el texto de lo que vas a hablar, que esté muy ensayado y muy, muy pulidito. Yo, si te digo la verdad, de experiencias de anteriores comités, ha habido de todo. O sea, ha habido ganadores, quiero decir, gente a la que finalmente se ha financiado. El de Urban Green Club me acuerdo que era súper visual, pero él lo hizo increíble. O sea, en la parte del discurso estaba súper, súper, súper trabajada, muy bien trabajada. Entonces, pues digamos que se pudo permitir no tener tanto soporte de números y tal. Eh, bueno, los números, los más importantes sí que estaban.
Y luego también hay pues el caso pues, pitch más como el de Laura, que están más completos a nivel de diapositivas. Gracias. A ti, ¿alguna otra? Tengo una última lista de consejos extra. Si tenéis dudas, hay consejos para preguntar. Bueno, estos no sé si los compartieron en el taller de pitch, ¿no? Vale, No, no llegamos ahí, ¿no? Bueno, nos falta esa pantalla del videojuego. a ver, a ver si estés de acuerdo con estos consejos extra, John. Si hay alguno que no le hagáis caso a Rocío y ya está. No, eso cómo te va a Eh, llevar. Vale, pues nada, esta última check, digamos, de cosas a incluir y errores a evitar. Empezamos por la de cosas a incluir, pues que antes de hacer el PowerPoint, lo que decíamos, ¿no? Que diseñéis esa línea argumental muy bien, que es lo más importante, y verificar que hay una historia coherente y atractiva, nos referimos a que tenga ese hilo conductor fácil de seguir, no necesariamente que sea una súper inspiradora y como con este enfoque más de masas, digamos. Después que el foco está en la persona a la que le estáis explicando, entonces que adaptéis el voluntario al público, que en este caso, como dice en la siguiente línea, es un inversor, no un cliente, entonces que tengáis muy claro que tenéis delante un inversor. Que quede muy claro la parte del problema y el impacto, porque estáis ante un inversor de impacto, entonces intentando poner números y fuentes fiables a todo eso de lo que estáis hablando. Que se entienda bien ese underlying magic o porque vuestro proyecto, eh, digamos que puede realmente conseguir resolver el problema cuando muchas veces bueno, muchas veces, en todos los casos creo, estamos hablando de problemas sistémicos complejos que no se han solucionado y que igualmente hay proyectos trabajando en ello, pues porque vosotros sí que lo vais a conseguir. Que la presentación, por supuesto, pues sí que tenga un mínimo de diseño bonito, la verdad que hace un montón, así como en el simulacro de la bootcamp os dijimos que no os preocuparais tanto con eso, ahora ya sí, ahora ya es el momento de preocuparse un poco más con eso. Que quede muy muy clara la petición y esa última parte de conectar con vuestro why o con vuestro porqué, con ser auténticos, pues un poco lo que decía yo, ¿no? Que os la hagáis vuestra, que al final sois los mayores activos de vuestros proyectos y que mostréis eso, pues, a ver, Rita, que levanta la mano. No sé si la has levantado a propósito que te den en el coche. ¿Verdad? No, 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 ha sido a propósito, pero es que voy conduciendo y me tienen que ayudar, que he Ah, estado aquí escuchando mientras viajo. Tengo una pregunta súper técnica, ¿vale? Es que a mí vale. me pasó, el último pitch os lo subí en PDF porque me pasó de hacerlo en PowerPoint y al subirlo al Drive que se me cambien todas las fuentes y que hay un montón de cosas que no se leen. O Vale. como que se han hecho muy grandes y se han descuadrado a nivel pues más estético, por así decirlo, pero también que afecta mucho a la comprensión. Entonces mi pregunta era si se puede subir en PDF o hay que subirlo en PowerPoint o si hay alguna forma de evitar estos descuadres. A ver, el primer mensaje sería, en realidad lo vas a compartir tú desde tu ordenador, entonces tú y todos asegurados de que se ve bien en vuestra pantalla, porque si se ve bien en vuestra pantalla en principio se va a ver bien en el Zoom. Si quieres la versión que nos pases a nosotros, que nos paséis a nosotros pasándonosla en PDF, para evitar este problema, pero bueno, como en principio no tiene por qué haber problemas técnicos y sois vosotras mismas las que lleváis las slides, eh, te diría que presentes desde el PowerPoint mismo el archivo que tengas tú en tu ordenador, con lo que te sientas más segura, pero Vale, genial. perfecto. Y ahí igual lo único es y luego, bueno, ya os diremos, que luego si queremos agregar vuestras presentaciones en formato PDF es un poco complejo. O sea, nos pasó en el segundo, en el primer Demo Day que lo tuve yo que convertir vuestros PDFs en PPTs y llevarlos a nuestra presentación, pero bueno, este año no va a pasar porque es otro formato distinto. Pero bueno, que luego si os queremos agregarlas, ahí hay un truco, pero bueno, eso es otra cuestión que ya hablaremos, no os preocupéis. O sea, de momento, PDF y presentar vosotros. O sea, no tiene más, ¿vale? Eso es. Venga, pues vengo con la lista de la compra de errores a evitar y ya terminamos. Eh,
Vale, errores evitar, pues de nuevo, una vez más repetimos, no tener un plano, no tener claro, digamos, qué voy a decir en cada momento. El tiempo está contado, entonces voy a insistir hasta el infinito y más allá de que esto lo tengáis súper cerrado. Em, que tengáis un inicio y un cierre, una frase para arrancar bien y una frase para cerrar bien. De nuevo, pues no tener una buena presentación PPT también es algo a evitar porque, bueno, eh, al ojo también un diseño poco atractivo, pues quieras que no te hace perder un poco más la atención o el interés. Que presentéis bien oralmente, no que esté súper ensayado esto, que no leáis y que la diapositiva al final sea un soporte, lo que decíamos, ¿no? Y que haya un hilo conductor detrás de vuestro PPT que se ha hablado, digamos. Em, que no vendáis humo también, ¿no? Que no tenemos competencia o, no, bueno, pues que vendáis el proyecto desde lo que es, obviamente, pues con la ambición y todo lo que hemos estado trabajando, ¿no? Pero desde ahí. Y que aprovechéis bien la parte de respuestas, ¿no? Que no sea poco efectiva esa parte porque realmente es un momento tan importante como el pitch, o sea, que es minutos extra para seguir vendiendo vuestro proyecto, seguir explicando por qué os tienen que dar esa financiación. Y ahora ya sí, no tengo más lista de la compra. No sé si John quieres añadir alguna cosa que no haya dicho ya. No, no, ya os lo he dicho. Ese es el momento de brillar, ¿vale? O sea, podéis haber hecho todo fantásticamente y este día chacachán Sí, y bueno, siempre se puede levantar, ¿eh? O sea, que se puede dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero bueno, que es importante que os lo toméis en serio, ¿vale? O sea, sí. no es un tema de miedo. Sí es un tema de miedo, pero del miedo positivo, del que os ayuda a rendir mejor, ¿vale? Pero desde ahí, ¿vale? O sea que ahora sí tendréis un comité, en foco comité, habrá dos personas externas, ¿vale? En cada comité de sector, uno más de foco inversión y uno más de foco, como lo llamamos, más de carazo, o sea que más de impacto, pero sí que habrá externos y bueno, se les escucha mucho a la hora de tomar la decisión de inversión, ¿vale? Entonces, bueno, que es importante que se entienda bien todo lo que Rocío os ha trasladado, que no es más que esto lo que venimos trabajando hasta ahora, ¿no? Eh, pero bueno, es donde es importante que lo hagáis lo mejor posible, ¿vale? Entonces, simplemente poner más énfasis en eso todavía. Pero como tenemos un ensayo la semana que viene, pues bueno, pues ya lo podremos ver, os podremos dar feedback y pulirlo un poquito en lo que haga falta. Y ya está. Bueno, no es más que eso, ¿de acuerdo? Y si os sirve de consuelo, te voy a poner en un aprieto que sepáis que Rocío y yo podríamos hacer todos vuestros pitch. No sé si nos financiarían, pero los podríamos hacer, ¿vale? Entonces, si Rocío y yo, que os conocemos desde un tercero, podemos hacer, vosotros lo tenéis que clavar, ¿vale? O sea, que esto es como lo que siempre digo, si podemos nosotros, tenéis que hacerlo súper bien vosotros, ¿vale? O sea, entonces, para que estéis tranquilos por esa parte, ¿vale? De que os conocéis muy bien las cosas, ya está. Ahora es trabajar un poquito en ese sentido. ¿Vale? Y poquito más, ¿vale? El comité ya les has trasladado lo que hemos dicho, la información y demás. Lo único esto que sepáis que va a haber estas dos personas y un poco más, ¿vale? O sea, ahora ya toca rematar, ¿no? Eso es. Rematar y listo, o sea, ¿vale? Vale, pues yo creo que si no hay ninguna otra cosa, nada, pues aprovechar ese momento también grupal para agradeceros, ¿no? Esta primera fase, que ha sido súper guay conoceros, conocer vuestros proyectos, trabajar con vosotros, que son todos proyectazos y desearos la mejor de las suertes, pero bueno, que seguro que nos volveremos a ver y nos volveremos a cruzar con todos. Así que nada, que muchas gracias. Pero les vas a ver en los comités, Rosy, ¿no? Ah, bueno, pero es verdad que ya hay Que más no gente. nos volvemos a ver todos juntos a la Sí, vez. sí, sí. No, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es verdad, eso sí es cierto. No, yo sobre todo simplemente deciros que espero que el acompañamiento haya sido de utilidad, independientemente de financiación y no financiación, ¿vale? Espero que el acompañamiento haya sido de utilidad para ordenar, centrar, chinchar y plantear otras cosas, ver que bueno, que estáis en ese camino, pero que todavía hay que andar un poco más, ¿no? O sea, que haya servido como punto de reflexión.
Entonces, bueno, si eso está hecho, ya hemos cumplido con un objetivo del programa, ¿no? Que es ayudaros en ese camino. Y ahora el otro está la financiación, que bueno, pues vamos a ver qué pasa con los pitches. Pero mil gracias, chicos, y a darle caña. Que aquí siempre lo dais todos, pero a por ello, ¿vale? Mucho ánimo y eso, estamos aquí al otro lado. Gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas Oye, gracias por todo. mucha Gracias. suerte a todos y encantada de haber compartido este Gracias. espacio. Gracias. Realmente. Gracias, Chao, chicas. chao. Un saludo.